el reglamento, tanto el local como el federal, y ahorita me volví a meter al análisis del reglamento para este caso, y pues no te viene un procedimiento de cómo echarte en reversa. No viene algún tipo de deber objetivo que hubiera tenido que cumplir en este caso el sujeto activo. Y con esto no estoy diciendo que no tenga responsabilidad. Lo que digo es que por lo que hace al señalamiento del deber objetivo, es complicado en este tipo de asuntos encontrarlo. Por ejemplo, un paréntesis muy rápido, me parece por ahí que el reglamento de la Ciudad de México exige que traiga puesto de cinturón de seguridad tu copiloto. Y el reglamento de carreteras no lo trae así, de la misma manera. Entonces, imagínense en algún punto de jurisdicciones que pase algo por el estilo. En un lugar tenemos un deber objetivo y en otro caso vamos a tener un deber subjetivo, a lo mejor interpretado respecto de los deberes objetivos que existen en otras localidades. ¿Será aplicable? Lo dejo ahí en la mesa. Ahora, vamos al análisis entonces, ya para ir terminando esta situación, de las posibles causas de atipicidad. Si ya vimos la conducta y su elemento negativo, ya entramos precisamente a la naturaleza de los elementos subjetivos, ya vimos los posibles elementos normativos que nos va a exigir el tipo y que nos van a servir para el momento probatorio de nuestra formulación en la imputación que nos hablará la maestra. Entonces vamos a analizar rápidamente esta tipicidad. ¿Hay consentimiento y disponibilidad del bien jurídico de la víctima? Pues yo creo que no, ¿verdad? Ni modo que le llamaran ahí, que su esposa dijera, ah, sí, pudiste haber privado de la vida. Ni de chiste, vamos, ¿no? ¿Hay algún elemento faltante, objetivo o normativo del tipo penal? Ya vimos que no. Es más, vimos que el delito el tipo penal de homicidio es bastante claro, bastante concreto. Inclusive no exige ciertas calidades y ciertos elementos que reúnen otros delitos un poco más complejos. El famoso asesino del dolo. El error de tipo. ¿Puede haber error de tipo? Sin entrar a él, yo estoy seguro que no. ¿Y por qué? Por algo muy, muy sencillo. El dolo ya lo descartamos. Si el dolo ya lo descartamos y el error de tipo precisamente sería un asesino del dolo, pues aquí ni siquiera nos viene a servir. Vayamos entonces a la parte de la antijuridicidad. Todos sabemos que tenemos una conducta fáctica con la unión con la tipicidad un ilícito, con la unión con la antijuridicidad un injusto. Entonces, ¿habrá sido un injusto esta persona? ¿No lo será? ¿Hay una causa de justificación? De entrada, podemos señalar, y sin entrar al tema del análisis de la legítima defensa, que el solito tema del análisis de la legítima defensa nos pudiera llevar fácil unas 4 horas. Sin analizarlo a fondo, podemos decir que no existe legítima defensa porque ante la conducta voluntaria que realizó José N., no hay una repulsa de acción ante una agresión ni real, ni actual, ni inminente, ni sin derecho. Vámonos a lo típico. Un estado de necesidad justificante me parece que no se obra con la necesidad de salvaguardar un bien jurídico, ni propio ni ajeno. Y mucho menos estamos hablando del análisis de ocasionarlo dolosamente o no por el sujeto lesionado. Ahora, me parece que tampoco hay un cumplimiento del deber, la calidad de los sujetos pasivos no te da para esa situación, y tampoco hay un ejercicio del derecho como tal, porque si bien es cierto que la acción de manejar es lícita y estás en el ejercicio de tu derecho de manejar, eso no significa que en este caso en específico hayan existido una acción o una omisión y una necesidad racional de la conducta para hacerlo. Por último, el famoso consentimiento presunto, que yo siempre he dicho que se debería de ir en la tipicidad, pero ese es motivo de otra plática. Aquí está en nuestra dogmática como posible causa de justificación y creo pues que tampoco hay en el hecho circunstancias que permitan suponer que de haberse consultado al titular del bien, este lo hubiera legitimado para realizarlo. Nos vamos al último de los escalones, nos vamos a la inculpabilidad. Tenemos el primer elemento de la misma, que es una imputabilidad. Lo divido. 1, no hay elementos que demuestren que al momento de haber realizado la conducta padecía un trastorno mental. Pero si nos fuéramos al supuesto que dicen de que estaba en estado de ebriedad
o de drogadicción y que eso le hubiera causado algún tipo de inconsciencia, ya analizamos que nuestra dogmática es muy tajante en decir no me interesa retrotraerme, delito culposo, culpa grave. Pero no se daría una causa de inimputabilidad. La acción libre es su causa, lo que acabo de comentar. Al no haber imputabilidad, no puede analizarse si la gente provocó o no su trastorno mental. Un error de prohibición. Desconocía el conductor la ley, la norma objetiva como tal, no la de la infracción, sino la de no privar de la vida a otro, no la desconocía. De la existencia de la ley, en cuanto a la previsibilidad ontológica o nomológica, son parte de un hombre prudente y no tiene nada que ver con la legislación, por lo tanto, tampoco se acredita aquí ese error. Y en cuanto a que creyera que su conducta estaba justificada, creo que tampoco hay elementos que nos ayuden a llevarlo hasta ese extremo. Por último, la inexigibilidad de otra conducta. ¿Le era racionalmente a esta persona actuar de esa manera y no actuar de alguna otra? Creo que ni siquiera hay elementos como para estar en su análisis al tratarse precisamente de una conducta que viola un deber de cuidado. Entonces, lo que al tipo culposo le interesa es que por haber violado un deber de cuidado se haya causado un resultado. Nada más. El legislador no prohíbe el fin de conducir. Lo que prohíbe es cualquier conducta que violando el deber de cuidado produzca un resultado. Entre la violación del deber del cuidado y el resultado debe existir un nexo de determinación. Es decir, que de los elementos que vimos, el echarse para atrás de manera intempestiva y rápida, el no estar estacionado de manera correcta en una acera, el no utilizar los espejos retrovisores de manera adecuada, hayan influido específicamente en el resultado. Y esto nos lleva entonces al análisis del nexo precisamente de determinación de la conducta al resultado, analizar el tipo de autoría o participación. Entonces, debe señalarse que en los tipos culposos que se integran por un resultado que no era pretendido y que se da. Por lo mismo, no podemos hablar de que hay una causalidad y que finalmente el resultado desemboca. En el plano óntico sabemos que el autor es el que tiene el dominio del hecho, pero el concepto de autor es distinto en la tipicidad dolosa y en la culposa, ya que al tratarse de un plano normativo, debe regirse por la autoría inmediata, la autoría que conocemos como material. Inclusive, conocerán todos ustedes la existencia de los famosos delitos de propia mano, y se dice que los delitos culposos son el prototipo de estos delitos. Es decir, por esta razón, no existe en el ámbito de los delitos culposos alguna diferencia entre la autoría y la participación. ¿Ok? Entonces, para culminar esta idea, debo señalar que la complicidad, que sería una forma de participación, no es posible en la culpa. ¿Ok? Dado que estas modalidades solamente son culposas, por lo que no cabe esa forma de participación. Por último, y para dar intervención a la maestra, hagamos el siguiente ejercicio porque siempre me gusta llevar la dogmática a su aplicación, a la práctica. Si nosotros fuéramos a formular una imputación en contra de José N., tendríamos que reunir en el momento de la imputación la fecha, el lugar, el modo de comisión, el nombre del acusador, la clasificación jurídica preliminar, el hecho que se le atribuye y su forma de intervención. En una clasificación jurídica preliminar podríamos señalar que es un tipo que se encuentra previsto por el artículo 123 del Código Penal, al que prive de la vida a otro, con relación al 76 por la punibilidad, con relación al 17 porque es un delito instantáneo, con relación al 18, hipótesis de culpa, del que culposamente produce un resultado típico que no previó siendo previsible y que se encuentra sancionado en el artículo 76. En el hecho que se le atribuye, y aquí lo va a determinar perfectamente bien la maestra Alma Yesenia, le diríamos claramente: usted, señor,
José N., al estar arriba de su vehículo, un modelo tal, tipo tal, el día tal, del año tal, a la altura del kilómetro tal de la autopista a Santana, arrancó de reversa su vehículo para intentar incorporarse a la carretera sin tomar las precauciones necesarias, ya que usted, José N., violó el deber de cuidado de toda persona prudente, al no actuar con la previsibilidad necesaria, ya que usted no usó adecuadamente los espejos retrovisores, ignorando inclusive las indicaciones del franelero que le estaba indicando la presencia de una persona y del paso de vehículos en la misma, ya que usted contaba con una mayor facilidad de prever el daño, atendiendo a la ayuda que le brindó el franelero. Y fíjense, porque todos estos elementos tendrán que probarse. Por lo que usted puso en marcha su vehículo hacia atrás de manera acelerada, sin la de precaución debida, no tomando en cuenta que era previsible que circularan vehículos y que en dicha carretera se encuentra en una zona urbana. Tan es así que, con independencia del cruce del peatón, usted se impactó en un tráiler que iba circulando, lo cual lo realizó debido a la violación de cuidado señalado, pues realizó maniobras de reversa sin las debidas precauciones y sin atender a las indicaciones del ayudante y a sus espejos. Todo esto por ser un acto previsible que en dicha carretera pudieran cruzar peatones por no existir señalamientos, independientemente de que ya vimos que en la imagen había un puente por allá. Conducta con la que infringió un deber de cuidado, cuya intervención fue determinante, digamos, en lo previsto para el evento. Entonces, nuestra forma de intervención, como lo hemos señalado, sería por autor material conforme al 22 y vendría nuestra enumeración del dato de prueba, que es en lo que se va a encargar la maestra. Datos de prueba que tendrán que acreditar lo siguiente. 1. La existencia de un deber de cuidado. Es donde yo lo veo problemático. ¿Dónde está el deber objetivo de cuidado? Si no, nos tenemos que meter en el subjetivo. 2. Datos de prueba para demostrar cómo se violentaron esos deberes de cuidado. Y 3. Cómo la violación de ese deber de cuidado de manera específica contribuyó al resultado. Porque, si bien es cierto, considero que es una violación el haberse estacionado en una acera de la carretera, no encuentro dato para el soportar un nexo de determinación respecto a la vinculación del mismo. Ya nos ayudará aquí precisamente la maestra Alma. Y solamente quiero culminar señalando, por todo este tipo de situaciones, es que alguien por ahí en Europa, ya hace como unos 20 años, un poquito más, dijo de repente, esto no puede ser, lo que mencionaba un abogado hace ratito. Si esto fuera como en Alemania, todos se cuidarían mucho más. Hay que empezar a cambiar esta situación. No es posible que me hablen de un nexo de determinación tan exigente. No es posible que me pongan tantas trabas en tantos puntos. No podemos determinar todos los deberes de cuidado en todas las leyes. No podemos demostrar todos los nexos. Hay impunidad. Hay personas que se van. Espérame tantito. Quítame el nexo de atribuibilidad. Y entonces vamos a tratar de demostrar nosotros la simple creación o incremento del riesgo. No quiero decir cuál sea la buena o cuál no. Obviamente va a depender de si eres ministerio público, de si eres asesor jurídico, de si eres defensor, de en qué lado estás para tratar de encuadrar. Yo normalmente quiero decir que utilizo la imputación objetiva en este tipo de delitos culposos cuando se actúa como asesor jurídico, porque sinceramente es mucho más fácil el acreditar la creación o el incremento de un riesgo que los elementos que señala nuestra dogmática con tintes finalísticos en el Código Penal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque, como lo decía, aquí no se necesita acreditar un nexo de atribuibilidad, se cumple con el riesgo, ¿no? Si nosotros llegáramos a determinar que efectivamente el puente que se ve por ahí, que decía la nota que está a 80 metros, era una posibilidad para que el peatón no se autopusiera en peligro y que, de conformidad al reglamento de carreteras, porque desafortunadamente ese reglamento sí existe y sí tiene la norma objetiva, en donde te señala como peatón, debes de cruzar de manera fluida y de manera recta para llegar a la otra acera. Si desafortunadamente de alguna u otra manera se llegara a comprobar esa situación,
estaríamos ante el extremo de dos posibles verdades jurídicas. Y digo verdades jurídicas porque la realidad fue una, pero vean cómo se puede llegar a cambiar de un extremo a través de la argumentación y de la teoría que escojas. Si nos vamos por la imputación objetiva y nos vamos por esta autopuesta en peligro, déjenme decirles que el resultado es que se excluya la tipicidad, porque la imputación objetiva no es otra cosa más que una sustitución del nexo. Y aunque son diferentes con el sistema finalístico, está más o menos en la misma estructura. Entonces, seguramente habría muchísima posibilidad, no solamente de que no condenaran a José, sino que dijeran que el culpable de toda esta situación y el que violó los deberes objetivos de cuidado fue el peatón. Y por el otro lado, si nosotros manejamos a través de la teoría finalística el hecho de que hay un deber de cuidado, un nexo de determinación, estaríamos encontrándonos que posiblemente existiría una concurrencia de culpas. ¿Pero qué creen? Como ustedes bien lo saben, no es lo mismo la concurrencia de culpas que la compensación de culpas. La compensación nos llevaría un poco más al elemento de la imputación objetiva, en donde nos digan, es la culpa del peatón. Y la concurrencia de culpas no le va a quitar la responsabilidad a José. Lo único que podría llegar a causar es una modificación para la reparación del daño. Y quizá en la individualización de la pena. Entonces, y ahora sí ya, para concluir, las infracciones de los deberes de autoprotección se agrupan en los que tienen esta teoría de la imputación objetiva en una cosa que se llama acción del propio riesgo. La víctima o a la víctima le imputan aquellas consecuencias lesivas respecto de su propia persona. Inclusive he analizado jurisprudencia europea, que por más que digan que aquí en México ya hay jurisprudencia o tesis que hable de la imputación objetiva, yo no la he encontrado, ¿eh? Y las que he encontrado hablan de, se imputa objetivamente el resultado y las podremos analizar después, pero no tienen ningún tipo de técnica. Dicen en esencia que la teoría de la imputación objetiva radica en la idea de que el resultado lesivo le puede ser imputado a la propia víctima. Pues si la víctima no se hubiera encontrado, dicen las tesis, en situación creada por ella misma, no se hubiera producido el resultado. Entonces, en este caso, si nosotros analizamos por dónde debió cruzar el peatón conforme al reglamento, el área de superficie de rodamiento, cuando no está marcada, si había un puente peatonal, había complicaciones. El reglamento, en el artículo 178 te señala precisamente esta situación de cómo está prohibido el estacionarte en ciertos lugares, pero también te dice cómo deben de cruzar los peatones, como lo señalábamos hace ratito. Entonces, en México, en los delitos imprudenciales, la culpa ajena que concurre a la producción del daño causado junto con el inculpado no te va a exonerar de responsabilidad. ¿Ok? Se verá plasmado, como ya le dije en la definición. Y mi conclusión hasta este momento sería, yo creo que sí falta el establecer dogmáticamente resultados medios. No es posible que sigamos, y lo he dicho varias veces y no me voy a cansar, a lo mejor tendré que hacer una tesina o no sé qué tendré que hacer ahí, de que queremos que sea o todo blanco o todo negro. Arturo, sí. me gustaría, antes de que dieras tu conclusión, aquí hay una parte que comenta y ha estado comentándolo de manera repetitiva durante la transmisión el licenciado Pedro Loredo Ayala, nos dice, ¿cómo juzgan entonces en México los delitos de omisión con calidad de garante? ¿Acaso solo con la descripción del tipo? Ahí es donde está el tipo abierto. Eso no lo está previendo usted. Ok. Voy a ver primero si entendí. ¿Cómo se juzga la calidad de la comisión por omisión? Bueno, lo hemos señalado varias veces. Nuestro artículo 16, al menos en la Ciudad de México, y debo decirlo, no todos los códigos de los estados son iguales. Pudiera haber alguna modificación si alguien es de algún otro estado. Con gusto analizamos la dogmática de su estado, pero sí el más avanzado es el de la Ciudad de México. Entonces, desde ese punto de vista, en la comisión por omisión, se requieren de 3 requisitos, y lo he mencionado varias veces. El primero,
una inactividad por parte del imputado que sea equivalente a la realización del resultado que está prohibido en el tipo. Esto lo hemos puesto con ejemplos bastante simples, como el famoso salvavidas, en donde su obligación es salvar a un bañero a un bañante que se está ahogando, y bueno, pues debe de realizarlo. Si no lo hace, cuando se percata de la situación típica, en ese momento pues será su obligación. 2, que el momento en el que esté realizándose esa situación, la persona esté presente. Y también lo he dicho varias veces, este es un tip importantísimo para poder distinguir la diferencia entre los delitos culposos y los delitos de comisión por omisión. No siempre donde hay garantes significa que habrá una comisión por omisión, no en todos los casos. Y por último, es la utilización del nexo de evitabilidad, que significa el demostrar que precisamente existía la posibilidad de evitar el resultado. Lo hemos señalado de esa manera. Atendiendo o aterrizándolo en este caso y tratando de entender un poco, y si no, con todo gusto que nos ponga ahí en el chat qué es lo que no estoy contestando, si no logré comprender de manera completa, tratando de homologar si en este tipo de situaciones pudiéramos hablar de una omisión impropia o de una comisión por omisión, nuestro artículo 16 es clarísimo. De lo que mencioné, lo primero que tendríamos que acreditar es la existencia de la calidad de garante. Entonces, ¿cómo nos da a nosotros la calidad? ¿Qué es lo que a nosotros nos da la calidad de garante? Nos la da el aceptar efectivamente una custodia, el participar en eventos que sean provocados por los peligros de la naturaleza, como los bomberos, como rescatistas, no sé, el tener una actividad precedente, culposa o fortuita, que nos lleve a esta situación, o en estar en una efectiva y concreta protección de bienes jurídicos de algún familiar, de algún pupilo y demás. Ahí de entrada, si hacemos el análisis dogmático, esta persona, José, no tiene calidad de garante. Puso un ejemplo la otra vez en una plática respecto de alguien que se le caía una maceta y con ello causaba de manera imprudencial un daño y después la dejaba morir. Pero aquí ni siquiera hay manera de analizar esa situación porque la persona fallece instantáneamente. No hay manera de evitar absolutamente ningún tipo de resultado. Es decir, ni siquiera tendríamos acreditada la calidad de garante. No sé si por ahí iba la pregunta en el sentido de que deberíamos de utilizar esta forma de comisión del delito para castigar este tipo de eventos. Y si es que fuera por ahí, digo que para bien o para mal, nuestra dogmática no lo permite, porque de entrada no tenemos una calidad de garante en José, independientemente de que sí se acredita por el otro lado el incumplimiento de algún tipo de deber de cuidado. Y que haya una concurrencia o no de culpas y que la manejemos dentro del finalismo, dentro de la imputación objetiva según la parte que seamos, ya es otra cosa. Yo por eso no estoy dando determinaciones ni quiero convencer a nadie. Yo lo único que digo es, esta es nuestra dogmática, analízala, apréndela, vívela y con eso decide cómo la vas a utilizar. ¿Y cómo la vas a utilizar? Y por eso concluyo o termino lo que quería concluir, de manera lo más justa posible. Porque si no nos va a llevar precisamente a eso. Entonces se trata de que esto es magia y voy a utilizarla si soy mago de magia negra o mago de magia blanca y voy a ser injusto. No, hay que ser claros y hay que tratar de reglamentar precisamente esta situación. Porque, insisto, no es lo mismo aquel que tiene toda la intención de privar de la vida a otra persona que aquel que por algún tipo de imprudencia lo hace. No es lo mismo. Y por ello tenemos que ser muy puntuales en esa situación. Entonces, espero que haya quedado claro que para mí, en el análisis de las conductas que convergen respecto del franelero, del peatón, del conductor, del tráiler y de José N., descartamos a la del franelero y a la del conductor y creo que sí existe la manera, por ahí ya nos lo confirmará o no probatoriamente la maestra Yesenia, respecto de acreditar la violación de un deber de cuidado que debería tener toda persona prudente en el análisis subjetivo respecto de José, pero también pudiera llegar a comprobarse algún tipo de concurrencia de culpas, lo cual, si somos justos, tendría que
demostrarse o tener un impacto no en la compensación ni a través de la autopuesta en peligro, sino a lo mejor en la reparación del daño y en algún tipo de individualización de la pena. Esa sería mi conclusión en un análisis que fue bastante rápido. A lo mejor hay muchos más elementos para entrar, porque cuando entras a esto vienen muchas figuras a la mente y es complicado. Pero todo eso ya tendremos oportunidad de aprender, de analizar próximamente en tu curso. Ahorita les vamos a dar la información, porque escucharte a ti, híjole, hay que tener ahí las leyes, los libros y toda esta cuestión, porque vamos construyendo todas estas cuestiones de la dogmática penal tan interesante que tú manejas, Arturo. Me gustaría darle intervención a la maestra para empezar ya a concluir esta temática, y si existiera la posibilidad, pues igual lo platicamos para ver la cuestión de una segunda parte, porque hay muchas preguntas en el chat de toda esta temática que estamos platicando, pero bueno, también entiendo. Estoy ávido de escuchar a la maestra. Ajá, por favor. Su tiempo de ustedes, también estamos abusando y no quiero. Vamos a darle intervención a la maestra Alma, por favor, para respecto de las conclusiones del asunto del mariachi desde el aspecto probatorio. Gracias, Cristi. Un poquito antes, digo, ya también como de dar conclusiones, sí quiero, me quiero aprovechar de algunos minutos, ¿no? Para platicar algunas ideas que tengo por aquí. Y retomar también los cuestionamientos que hacían ahora Arturo, amigos que tenemos desde Colombia o de otros países que nos están siguiendo y que a lo mejor justo por la diferencia de sistemas existe aquí alguna duda, una forma de trabajar distinta. Aclarar, número uno, y porque otra cosa también, noto por los comentarios de Facebook Live que nos siguen personas que no son abogadas, no tienen un conocimiento nada jurídico, ¿no? Y tienen ciertos cuestionamientos. Aclarar también, porque es muy importante, este sistema justamente dentro de la transformación que tiene a lo que se conoce como un sistema de juicios orales, es entender que esta información es pública, que las audiencias son públicas. Y que por eso, afortunadamente, el tener la información pública nos permite hacer ejercicios muy puntuales y de un buen análisis como esto. ¿Y qué quiero decir también? Al menos hasta este momento, por la información que tenemos y porque fue el ejercicio que estamos planteando con el doctor Arturo y conmigo, es pensar en una audiencia inicial. Número uno, pensar que la poquita información que se tiene nos ha dado para hablar de esto. Y saber que, como ustedes lo comentaban al inicio de este programa, efectivamente esta persona fue vinculada a proceso, se le impuso una medida cautelar para efecto de dar continuidad a todas estas audiencias, pero aclaro algo, más allá de las opciones de clasificación jurídica que nos ha dado el doctor Arturo, lo cierto es que esta clasificación podría cambiar, ¿vale? ¿Qué es importante? Ubicar que después de vinculada a proceso una persona en una audiencia inicial, tal como el sistema mexicano indica, se abre el plazo para hacer una investigación complementaria. ¿Eso qué significa? Que el fiscal deberá obtener mayores pruebas que de las que ya obtuvo en las primeras 48 horas de su investigación. Y al menos para dar una respuesta en sentido amplio, porque también además Arturo me comprometió a contestar esta pregunta, yo dividiría como a grandes grupos probatorios que tenemos. Número uno, en cuanto a las pruebas testimoniales, tendrían que recabarse las entrevistas, ya lo decía yo hace un momento, recabarse entrevistas de los meseros, de si tenemos posibilidad de ubicar a los vecinos comensales que estaban dentro del restaurante, del barman, del gerente, de quienes ustedes quieran que hayan estado dentro del restaurante, para ubicar cuáles fueron las circunstancias anteriores. Número uno. Número dos, respecto al escenario de fuera del restaurante, obviamente de la persona, no sé, perdón por la expresión, pero que le hemos denominado viene, ¿no? No sé cuál sería una forma bonita de decir eso, pero bueno, del viene, tener su entrevista, la de los otros integrantes del mariachi, de quienes hayan estado ahí viendo directamente lo ocurrido. Esto en cuanto a la clasificación de pruebas testimoniales. En cuanto a la clasificación de pruebas materiales, evidentemente no contamos con esa información tangible, pero yo quiero pensar que
al lugar acudieron servicios médicos, que acudió la policía de cualquier índole que ustedes quieran, y el lugar se debió de haber preservado justamente para hacer una recolección de indicios. Hablamos de un indicio de gran tamaño, llámese el vehículo 1, que es el que hemos estado comentando tanto, y aparte de ese vehículo, bueno, cualquier otro tema de indicio material que se encuentra ahí, e incluso también, pues, el lamentable, levantamiento del cadáver, ¿no? ¿Para qué es importante esto? Para que hecho el levantamiento de ese cuerpo, tenga que pasar a una sede pericial y hacerse las dictaminaciones por un médico legista en el cual se determine la causa de la muerte y se determine también otras circunstancias en cuanto al estado de salud de esa persona. Y justamente eso me lleva, estas pruebas materiales me llevan a hablar del tema de las pruebas periciales, que es aquí donde obviamente un médico legista podrá determinar la causa de la muerte y hacer las intervenciones que ustedes quieran. Pero por cuestión de tiempo quiero enfocarme nada más a hacer un poco de, ¿cómo decirles? Como abogada del diablo. En cuanto al tema tan mentado que tenemos del estado de ebriedad o no de la persona, ya que eso probatoriamente es un gran reto. Sepan ustedes, quienes son abogados saben esto, pero permítanme explicarle a quienes no dominan esta parte penal. En el sistema penal tenemos un principio que aplica, que protege totalmente al conductor del vehículo, que se llama principio de no autoincriminación. Y este principio de no autoincriminación es hermanito y está agarrado de la mano con el principio de presunción de inocencia. El principio de no autoincriminación significa que este sujeto está protegido y, digamos, está exceptuado de hacer y de decir cualquier cosa que le afecte y que le haga parecer culpable. Porque para eso él estará representado por un abogado, por un defensor que técnica y adecuadamente hará las manifestaciones que así correspondan. O sea, imaginen que Arturo fuese el defensor de esta persona, maravilloso, ¿no? Dejemos que Arturo explique todo, que Arturo argumente y que el señor no diga nada. O sea, el principio de no autoincriminación va desde el punto de resérvate el derecho a hacer declaración, mantente guardando silencio y, ojo, eso no tendría por qué ser usado en contra de. Que esta es otra cosa también que he visto que la ciudadanía dice, ¿no? Queremos escuchar la versión de esa persona, qué pasó, qué hizo, así. Si esa persona decide no declarar y que, ojo, si Arturo y yo fuésemos sus defensores, creo que le recomendaríamos, ¿no? Guarda silencio, resérvate, no hagas ninguna manifestación. Entonces, ojo, ese silencio y ese principio de no autoincriminación para nada podrían hacernos pensar mal de esta persona. Nosotros la denominamos imputado. Y por si esto no fuera poco, quiero comentarles otra cosa. Vamos a hablar también de la idoneidad de la prueba. ¿Cuál sería la prueba idónea para demostrar si ese sujeto estaba alcoholizado o no? Para entonces poder contemplar a esta situación y complicar, ¿no? El mundo fáctico que ya nos ha explicado Arturo también. Existen dos pruebas que en suma se convierten en idóneas para poder demostrar este estado de ebriedad. El primero es conocido como examen de ebriedad. Y ese es un examen, piensen ustedes, como por afuerita. Lo debería de hacer un médico legista, lo podría hacer, no sé, un paramédico con este expertise, con este conocimiento. ¿Y cuáles son las características o cuál es el objeto de prueba del examen de ebriedad? Este examen va a determinar a través de una exploración física, fíjense de estos puntos que se tienen que tener en cuenta. Es una exploración física, el aliento de la persona, la coordinación que tiene, cómo son sus funciones mentales, la orientación y cómo es su marcha. De hecho, si ustedes se fijan, hay muchos videos como viralizados, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un sheriff te detiene, ¿no? Y en la camarita se ve que le dices, a ver, señora, camine para allá, y ahora quédense, haga en una pierna, en un pie, ¿no? Y todo este tipo de posiciones. Bueno, eso sirve justamente, es un examen de ebriedad para externamente presuponer, aclaro,
no significaría que con esto está probado que, no. Hasta aquí estamos en un grado de presunción, porque como he aclarado también, en este marco de la audiencia inicial, el estándar de prueba que tenemos es pequeño y estamos hablando de estas inferencias basadas en datos de prueba y que además más adelante podría obtener más datos de prueba ya para un camino como el que comentaba Arturo de la emisión de una sentencia. Pero ojo, el examen de ebriedad no es suficiente para poder determinar esta cuestión, sino que se tiene que acompañar de otro estudio y ahora sí científico, de un método científico que le otorgue mayor fiabilidad al resultado de esta prueba. ¿Y cuál es ese examen científico? Pues bueno, es un examen químico-toxicológico. El reto de un examen químico-toxicológico, y ojo aquí, yo empecé platicando con ustedes del principio de no autoincriminación, porque para que puedan hacer este dictamen que estoy comentando, tendrían que extraer una muestra de sangre de este imputado y que pase a un laboratorio para hacer las conclusiones que correspondan. Y ojo, si el imputado dice, no, yo no quiero darte la muestra, hasta ahí no habría, o sea, piensen que no podríamos llegar con la policía, ponerle una camisa de fuerza a esa persona y extraerle la muestra. Porque si ustedes se van a analizar el procedimiento en nuestro Código Nacional, esta toma de muestra es una prueba que se debe de obtener con control judicial. ¿Qué significa? Que tendrían que ir las partes a una audiencia a debatir la necesidad, la idoneidad y la pertinencia de obtener esta muestra para procesarla y llegar a algún tipo de resultado. Entonces, ojo, creo que esto, hasta aquí, pues digamos con la información que tenemos no da para más. Más adelante podríamos allegarnos de más información real de este caso, pero ojo, será un caso bastante interesante de cómo lleven el fiscal y el defensor el nivel de argumentación en tales audiencias. Y ahora sí, esto en cuanto a los temas probatorios, y lo que quisiera decir justo también en la parte de Arturo y yo siempre prometemos las rectas finales, pero aquí seguimos, ¿no? Porque nos encanta hablar de esto. Entrar un poco al tema de la medida cautelar. ¿Qué ocurre con la medida cautelar? Se dicta de parte del juez de control, hasta donde yo tengo entendido, una firma periódica y la presentación de una garantía económica de parte de este imputado. Y varias personas pues pegaron el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo es posible? Debería de ser de prisión. Vamos a analizar lo siguiente. El Código Nacional de Procedimientos Penales y en nuestro sistema en México, para lo que primero que teníamos que preguntar, y aquí yo me dividiré, ¿no?, temáticamente en dos vertientes respecto de la medida cautelar, es las presunciones juris y las inferencias probatorias. En cuanto a las presunciones juris, tendríamos que preguntarnos como primer punto, ¿estamos ante un escenario juris et de jure? ¿Qué significa? Que esta circunstancia es de prisión preventiva oficiosa, según lo que marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos. La respuesta es no, porque tal y como Arturo nos ha dado vasta explicación, no estamos ante la presencia de un homicidio doloso y por lo tanto no se aplicaría una prisión preventiva de forma oficiosa. Sin embargo, por no ser oficiosa, lo que cae, ahora el segundo paso que tenemos que realizar es justamente entrar al estudio de las cuestiones juris tantum. Y en cuanto a las cuestiones juris tantum, si ustedes se remontan al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su último párrafo, dice que el juez de control podrá no aplicar la prisión preventiva, podrá aplicar otra u otras medidas cautelares, debiendo de analizar los siguientes factores. ¿Cuáles serían esos factores? Pues bueno, le dicen, el código le dice al juez, por favorcito, señor, analice usted que en base a las otras posibilidades de medidas que se pongan, pues bueno, que esta o estas medidas cautelares sean proporcionales. Observen el peligro de fuga, la necesidad de cautela. Porque, ¿qué queremos? Queremos garantizar la presencia de este imputado en el resto de sus audiencias. Queremos garantizar el desarrollo de la investigación y además queremos garantizar una correcta protección a las víctimas, testigos y a la comunidad.
Y en tal virtud se empieza a hacer un estudio del cual, si analizamos también la parte teórica, el punto importante y que comentábamos también en la parte inicial es el periculum libertatis. ¿A qué me refiero? Es al peligro de fuga. Existen varias críticas y distintas opiniones desde que se observa el video, donde se opina que esta persona intenta huir, ¿no? Porque si ustedes ven, cuando se echa en reversa, ocurre este lamentable evento, el sujeto luego echa tantito el carro para adelante y luego lo vuelve a echar un poquito para atrás, y si ven también existe una intervención de parte de los mariachis y de las otras personas que están en el lugar, e incluso alguno le patea la fascia del coche, el otro se acerca a la ventanilla, ¿no? Y pareciera que le está diciendo, hay un sujeto enfrente y le señala hacia abajo, le hace una seña así como de, oye, aquí abajo hay algo, ¿no? O sea, tienes algo aquí enfrente, no sigas avanzando. Y en ese sentido, yo creo que también está, con todo respeto, ¿no? Pero digo, está rico el debate en la cuestión de la medida cautelar, porque aparte de que influyen fuertemente, lo primero que tendrían que hacer el fiscal y la defensa es decidir por qué teoría del caso se van a quedar. Ante las opciones que el buen Arturo nos ha expuesto, ¿con qué clasificación te quedas? Y aparte, algo que es muy interesante también es pensar que a la prueba no la podemos forzar. No es cierto que no es correcto que uno llegue y le diga al perito, ¿no? Oye, mira, pues ahí está esto, analízalo, pero quiero que me concluyas tal cosa. La prueba cuando se forza, truena y no nos va a dar más. Entonces, es interesante observar también y preguntarnos acerca del origen de todas estas suposiciones de si existe o no periculum libertatis. Y a fin de cuentas, si observamos y sabemos cuáles son las medidas cautelares que se impusieron, y que me adelanto un poco aquí en conclusiones, Cristi, también porque me lo habías pedido. Yo considero que las medidas cautelares impuestas son correctas y son suficientes para este caso. Yo no comparto el punto de vista de que se debió de haber mandado una prisión preventiva rogada a esta persona, por las razones siguientes. Número uno, al imponerle una firma periódica a esta persona, pues se estaría manifestando el interés que tiene este sujeto de, ojo, garantizar su comparecencia en el resto de audiencias, de garantizar que se haga todo lo que corresponda para el desarrollo de la investigación. Y además, si por ahí, fíjense en cuanto a la tercera vertiente que nos pide el 167 del Código Nacional, se deberá de garantizar la protección a la víctima. Justamente esto pensamos de inmediato, ¿no? En el tema de la reparación del daño. Es ahí cuando también en un correcto planteamiento y debate de las medidas cautelares se plasma, a fin de cuentas, se llega a la resolución del juez de control de decir, bueno, pero espérate, además de que podría inferir que ya tengo tu correcto interés de comportarte adecuadamente para el desarrollo de las audiencias, además te voy a pedir que presentes una garantía económica, porque con ello cubro ese tercer supuesto del artículo 167 del Código Nacional, que es previamente, y ojo, antes de que tengamos una sentencia, una conclusión del caso, etcétera, previo a, estaría protegiendo ya también este tema de garantizar el daño hacia la víctima, aclarando que también en la fase de investigación complementaria, la Fiscalía, claro que se allegará de datos de prueba que ayuden justamente a actualizar la cuantía de esa reparación del daño. Igual y ahorita tenemos una cantidad, pero en la investigación complementaria podríamos incorporar pruebas para lo que ustedes quieran, sin olvidarnos de que esas pruebas deben de ser lícitas, legales, idóneas, pertinentes. Y eso, en cuanto a mi manifestación. Algo mueves, amiga, que haces un ruidito por ahí. Ya me voy a estar quieta. Es que no sé, no puedo. ¿Vas a continuar? No, ya. Es Ok. cuanto, su señoría. Excelente, ¿no? Súper interesante este análisis, y de verdad que invitamos a todo el amable público que todavía están con nosotros a que nos sigan, y que realmente, querida amiga, es súper interesante hacer otros programas de esta índole, hacer estos
Mira, sin querer fueron más de 2 horas de clase con 2 excelentes ponentes. Así es. Estaba programado este análisis para hacerlo en 1 hora, planeábamos 1 hora y digo, se nos fue el tiempo sin pensarlo, aún y con la interrupción técnica que tuvimos, pero estamos a 2 horas y cuarto desde que iniciamos la transmisión y por supuesto que si los dejamos ustedes, siguen 3, 4 horas dando clase a través de Facebook Live, para nosotros es un gusto. Pero bueno, no quisiéramos abusar de su tiempo y los invitamos a todos los que nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook, por la página de INDECAC, a participar en todos los cursos, en todos los eventos que se tienen programados con estos 2 excelentes ponentes. Como se escucharon, gozan de una gran cantidad de conocimientos que pueden compartir con todos nosotros. Primeramente les vamos a comentar que tenemos cursos con el doctor Arturo de Castañeda en cuestión de teoría del delito. Entonces, toda esta metodología que él maneja en esta clase, bueno, yo lo vi como una clase, realmente con Arturo siempre estamos como tomando clases, con todo lo que habla, la forma en la que nos lo explica. Y bueno, es importante invitarlos al curso de teoría del delito y su aplicación, que va a ser impartido por el doctor Arturo Castañeda. Serán 6 sesiones, las cuales van a arrancar el próximo lunes 5 de octubre. Serán 2 sesiones semanales, serán los días lunes y jueves. Entonces, esto es el temario. Como pueden darse cuenta, va a manejar muchísimos puntos estructurales de lo que es la teoría del delito, lo que nos va a llevar como consecuencia a tener una bien construida teoría del caso, ¿no? Entonces, todo esto que manejan ustedes como buenos abogados penalistas, y bueno, toda la información para que ustedes puedan inscribirse a este curso la van a encontrar en nuestra página de Facebook. Y obviamente ya lo escucharon hablar, y los que han participado en las conferencias que han impartido el doctor saben de la calidad de lo que les estoy hablando. Y también vamos a tener con la maestra Alma Yesenia. Ya saben que ella es especialista en cuestión de derecho probatorio y en cuestiones de seguridad, además de ser una abogada penalista igual, especialista en esa materia. Con ella vamos a arrancar el próximo 29 de septiembre, ¿verdad, Alma? Un diplomado en materia de responsabilidad médica. Es la responsabilidad legal en el área de la salud. Aquí vamos a estar conformados por diferentes ponentes que se van a estar dando cita de manera semanal. Van a estar, arrancamos el martes 29 de septiembre y concluimos el martes 3 de noviembre. En este curso estaremos hablando durante 11 sesiones de toda la responsabilidad legal, ya discúlpenme por la hora, la responsabilidad legal en el área de la salud. Y quien esté interesado puede mandar este mensaje en nuestra página de Facebook para hacerles llegar todo el calendario y las temáticas que se van a estar trabajando dentro de este curso, porque, como les comenté desde un principio, está integrado por diversos expertos en la materia. Y también el próximo mes va a arrancar con un curso la maestra en materia de, ayúdame, investigación criminal. Criminal, sí. Así es. Alma, cuéntanos un poquito de lo que van a ver en este diplomado de investigación criminal en el sistema penal acusatorio. Claro. Por ejemplo, para poder hacer ciertos comentarios o el análisis del caso práctico del cual comentamos hoy, es muy importante tener una perspectiva amplia de la investigación criminal. Y, por ejemplo, en uno de los módulos de este curso, justamente tendremos a un experto, a un perito, que nos hablará de cómo se hace este dictamen de hechos de tránsito, por ponerles un ejemplo. Hemos seleccionado, en mi fase como coordinadora de este curso, he seleccionado las pruebas o las pericias más relevantes en mi experiencia como defensora, para poder hacer un análisis probatorio y detectar desde la fase en la que se obtiene la prueba cómo tendría que ofrecerse, cómo se trabaja, qué conclusiones nos da. Y lo importante es que también trabajaremos con casos prácticos, porque tendremos algunos casos, por ejemplo, de homicidio, de lesiones, el de hechos de tránsito, y así, dependiendo de cada sesión en la que estemos, cada sesión será distinta. Incluso, por ejemplo, yo me haré cargo de las que corresponden a la investigación criminal del delito de feminicidio, entre muchos otros. Pero para mayor información, nos mandan un mensajito en redes sociales y con muchísimo gusto contestamos a todas sus preguntas. Yo los invito
a que tomemos el curso del doctor Arturo. Yo también lo voy a tomar y voy a estar ahí como alumna. Y los invito a ustedes a que se vengan también como alumnos al curso de investigación criminal y al de responsabilidad médico-legal. Perfecto. Bueno, pues a las personas que están preguntando en el chat respecto de la información del curso de teoría del delito, los invitamos a que visiten la página de Facebook. Ahí está toda la información, están las fechas, están los costos y está el link de inscripción, así como también en la página tenemos toda la información respecto del curso de responsabilidad legal en... Oh, la responsabilidad legal en el ámbito médico y el de investigación criminal. Todo lo van a encontrar en nuestra página y si ya forman parte de nuestros grupos de WhatsApp, de igual manera ahí les podemos resolver sus dudas. Y pues bueno, Arturo, Alma, no me queda, híjole, más que agradecerles todo su tiempo, todo lo que comparten y nada más. Hoy dieron una pequeña muestra de todo lo que pueden aprender todas las personas que se inscriban a los cursos que ustedes amablemente imparten en INDECAC. ¿No, Rodrigo? Así es, querida amiga. Pues muchas gracias, amiga maestra Alma, amigo doctor Arturo, de verdad, por su tiempo y por enseñarnos, aparte de todos los conocimientos que tienen, también la metodología para llegar a estos. Porque obviamente, aparte de observar y escuchar las menciones técnicas, jurídicas que hicieron, también pudimos observar la metodología para poder llegar a ese conocimiento y que no tenemos duda que a través de las clases vamos a adquirir ese conocimiento y, como dice mención, esa metodología. Y muchas gracias a todas y a todos por seguirnos acompañando y por estar con nosotros hasta esta hora en el programa de Facebook Live en INDECAC. Muchas gracias, querida directora, muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Alma, Arturo, ¿quieren despedirse, por favor? Por favor, maestra. Sí, gracias. Dar mi agradecimiento a todas las personas que nos estuvieron siguiendo, escuchando en una y otra transmisión, además por todos sus valiosos comentarios. Más adelante me daré como la pausa, el tiempo de entrar ahí con calma, atender a los que a mí correspondan. Y pues aquí nos seguimos viendo. Muchísimas gracias y pasen linda noche. Arturo, un placer compartir pantalla y análisis del caso contigo. Igualmente, Alma Yesenia, ya sabes, un placer. Inscríbanme, ya estoy ahí puestísimo para los 2 diplomados. Rodrigo, Cris, muchísimas gracias por la confianza y de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron y créanme que me adhiero a lo señalado por la maestra de que me voy a dar tiempo de meterme ahí en los comentarios, precisamente sí, para poder tener una interacción y que esta cultura se siga evolucionando para bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sí, les vamos a agradecer que entren y lean todos los comentarios y en la posibilidad de su tiempo que ustedes tengan puedan darle contestación porque se nos quedaron muchísimos comentarios en el tintero y siguen escribiendo. Entonces, ojalá cuando tengan tiempo puedan darle respuesta a los comentarios. Bueno, pues ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Buenas noches y buenas noches a todos los que están en la plataforma de Facebook y mañana nos vemos para continuar con nuestras transmisiones. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Sí, es buen descanso, confortable. Excelente, casi fin de semana. Ay, ya no manchen, Ahora sí se pasaron, Casi 3 horas dieron una clase. Te lo juro que cuando yo iba avanzando, decía, chin, no, o sea, y luego Alma también tiene su parte, que por eso desde el principio dije, mira, si no y se va a acabar a la hora, mejor ya me callo, que ella hable y ya después vemos qué pasa. No inventen, se aventaron casi 3 horas.